voy con usted ya mismo a la Fiscalía General de la Nación para que nos cuente qué detalles se conocen sobre este anuncio, porque también ya hay una reacción, una primera reacción de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Así que, por favor, comencemos con esta noticia que inmediatamente entraremos a analizar aquí en Sigue la W. Buenas tardes, Jenny. No tengo sonido, no escucho a Jenny. A ver, intentémoslo otra vez. Muy buenas tardes, Adelante. Juan Pablo. ¿Ahí me escucha? Ok. Sí. Mira, Juan Pablo, es la primera vez que en Colombia se llama a juicio a un expresidente y en este caso un ex senador. Es el máximo jefe del Centro Democrático y lo llaman a juicio por 2 delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. La fiscalía señala que precisamente fueron los testimonios de 2 paramilitares, Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, pero también el testimonio de Yanira Gómez. Estos 3 testimonios, Juan Pablo, se dieron en el marco del juicio de Diego Cadena. Son los elementos materiales probatorios con los que la Fiscalía consideró que fueron tan contundentes que eran necesarios para llamar a juicio al ex senador Álvaro Uribe Vélez. La radicación del escrito de acusación, Juan Pablo, se dio en la mañana de este martes ante el complejo judicial delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal. Pero le voy a contar, le voy a hacer un panorama de cuáles fueron los fiscales que tomaron la decisión o cómo fue la solicitud de preclusión, porque hubo 2 solicitudes que fueron negadas por jueces de la República. El 31 de enero o de marzo, mejor, de 2020, el proceso pasa de la Corte Suprema de Justicia, lo envía a la Fiscalía General de la Nación y ahí surte un proceso. Posteriormente, el 5 de marzo de 2021, el fiscal delegado Gabriel Jaimes radica las primeras solicitudes. Usted recuerda que fueron audiencias de aproximadamente 10 días en las que el fiscal consideraba en su momento que no había ningún elemento material probatorio para responsabilizar al expresidente y que había atipicidad del delito, de la conducta. Es decir, que Álvaro Uribe no había cometido, según él, ningún delito. Pero el 27 de abril del año 2022, la fiscal, o mejor, la juez 28, penal de circuito con función de conocimiento, decidió negar esa primera solicitud. Dijo que la Fiscalía debía investigar porque habían varios aspectos que debían aclararse. Lo dijo inicialmente. Posteriormente, la Fiscalía de Francisco Barbosa reasigna al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo del año 2022. Y en ese proceso, Juan Pablo, se inicia como una recolección de pruebas para solicitar nuevamente la preclusión. Esto ocurre el 29 de julio del año 2022. El 23 de mayo del año pasado, la juez 41 del circuito de Bogotá dice no, este proceso debe continuar, debe seguir siendo investigado el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez y niega esa segunda solicitud de preclusión. El 29 de septiembre del año pasado también el tribunal confirma que la investigación debe continuar en una decisión de segunda instancia, luego que la Fiscalía hubiese apelado. Entonces dice el tribunal que se debe seguir investigando y empiezan a surtirse ciertos procesos. El 13 de octubre del 2023 se asigna a un nuevo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y en ese proceso ese fiscal presentó una renuncia. Estamos hablando del fiscal tercero, Andrés Palencia. Él renunció a seguir manejando el proceso de Álvaro Uribe Vélez y tomar una decisión como la de llamar a juicio o de solicitar nuevamente una preclusión. Y posteriormente el fiscal Víctor Salcedo. Usted recuerda que el periodista Daniel Coronel denunció que él estaba impedido porque en el año 2020 había escrito una columna pronunciándose sobre el proceso del expresidente y a favor. Entonces lo que se determinó era que estaba impedido, él asumió ese impedimento, lo presentó ante el entonces fiscal Francisco Barbosa, quien acogió esa solicitud y de esta manera se lo admitieron y asignaron nuevamente este proceso ya el pasado 16 de enero y lo asume el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que es Gilberto Villarreal, quien es el que tomó finalmente la decisión de llamar a juicio al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, considerando como contundentes los elementos materiales probatorios que hasta este momento se han presentado. Y es, señor. Es muy importante, ya vuelvo con usted, pero es muy importante aquí hacer hincapié en esto último que usted acaba de señalar. Fue el fiscal designado en su momento por el fiscal Barbosa, Gilberto Villarreal,
quien toma esta decisión. ¿Por qué? Porque se abre, Jenny, una puerta para la especulación y sobre todo desde ciertas orillas políticas que digan, esto es persecución política porque hay una nueva fiscal y es la fiscal que estaba en la terna del presidente Petro. No, porque quien toma la decisión, que no es la fiscal general, sino el fiscal Villarreal, fue el exfiscal Barbosa quien lo puso. Entonces, esto es muy importante y agradezco esta cronología que usted nos acaba de hacer, Jenny, para que luego, y ya vamos a ir con el análisis y con los invitados, pues también tengamos la prudencia necesaria y sobre todo el conocimiento debido sobre un hecho que no es menor a la hora de anunciar esta decisión. Continúe, Jenny, por favor. Entonces, el fiscal Villarreal, que es el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, toma esta decisión. Pero, ¿qué más nos puede decir al respecto del anuncio que se hace hoy, que además coincide con el 9 de abril, Día de las Víctimas en Colombia? Adelante, sí. Jenny. Adicionalmente, Juan Pablo, quiero comentarle un detalle. Es que el próximo 15 de abril, estamos hablando del lunes de la semana entrante, se cumplían los 90 días que se le habían dado al fiscal Villarreal para que tomara una decisión. Él tenía dos caminos. Uno, radicar este escrito de acusación, como se hizo hoy ante el Complejo Judicial de Palo Quemado, y el otro era solicitar nuevamente una preclusión, pero él decidió en su autonomía llamar a juicio al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Y es que se señala por parte de la Fiscalía que hay evidencia física y elementos materiales probatorios que fueron estudiados durante cerca de 90 días y que le permitieron al fiscal Villarreal considerar que estos hechos de presunta manipulación de testigos en los que está siendo investigado el expresidente deben ser investigados en su profundidad y que deben ser llevados a juicio. Esta decisión se adoptó precisamente en el marco de un análisis pormenorizado. Y aunque parezca reiterativo, yo quiero comentarle una cosa. Usted recuerda que en febrero de este año, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, fue hasta el Complejo Judicial de Palo Quemado a declarar de manera presencial en el juicio contra el exabogado Diego Cadena, el que también era defensor en su momento del expresidente. Ese testimonio, lo que dijo en el juicio, al igual que lo que dijo Deyanira Gómez, su ex esposa, y lo que dijo el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, fueron los elementos nuevos que trae la Fiscalía y con los que sustenta este escrito de acusación. Son las bases fundamentales para considerar que sí hay elementos, sí hay pruebas, por llamarlo de alguna manera, aunque judicialmente no debería llamarse así, pero para que los oyentes comprendan, sí hay pruebas para que se pueda entrever que el ex senador sí influyó en la presunta manipulación de testigos para enlodar el nombre del senador Iván Cepeda y obviamente él salir favorecido a través de los testimonios de los ex paramilitares Monsalve y Víctor. Ahora, muy importante aquí, Jenny, muy importante, y eso hay que tenerlo en cuenta, Andrea. Esto por ahora es un llamado de la Fiscalía. Y el caso entonces tendrá ya que ser llevado ante un juez de la República que será el que pueda determinar hacia un futuro qué pasa con el caso Uribe. Claro. Esto no es una sentencia, esto no es una decisión de un juez o de un magistrado, no. Esta es la determinación de la Fiscalía de presentar ante un juez y de llevar a juicio al expresidente Uribe, que es un paso importante, pero insisto, esto no es condena y hay que también saber respetar las etapas del proceso. Sí. Claro, pues es que Jenny, ese punto es importante porque entonces ahora están preguntándose muchas personas, aquí es importante hacer claridad e hincapié en que todas las etapas tienen una espera y no podemos adelantarnos a ninguna de las situaciones que a veces se escriben apresuradamente en redes sociales. ¿Qué sigue ahora? Si usted tiene más o menos el tiempo, el cronograma en fechas o el proceso que sigue ahora, porque esto tendrá entonces que ir ante un juez de la República y ya usted nos va a contar. Y algo que no es menor, la preclusión, porque es que recuerde que hay una fecha en la cual ya estos delitos de carácter penal pues precluyen, ¿no? Entonces cuéntenos todo eso, Jenny, y vamos con nuestros invitados en segundos. Lo anticipo porque ya están con nosotros el abogado Miguel Ángel del Río, que es uno de los abogados de la parte acusadora o de la parte denunciante, y el ex senador José Obdulio Gaviria, quien muy amablemente se conecta con nosotros en Sigue la W. Pero Jenny, por favor, respóndanos esta inquietud y vamos con los invitados. Hay una fecha muy importante, 19 de octubre del año 2025. Es la fecha en la que prescriben los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué sigue judicialmente?
Ahora el reparto del complejo judicial de Palo Quemado va a definir en qué fecha se cita a una audiencia en la que la Fiscalía va a formalizar el escrito de acusación contra el expresidente. Posteriormente se continúa avanzando, pero esto ya depende de la rama judicial. ¿Qué era lo que tenía que hacer la Fiscalía? Radicar en este caso o en otro solicitar una preclusión, una nueva preclusión. Pero lo que pasó hoy fue la radicación de este escrito de acusación, el llamado a juicio al ex senador. Pero este proceso por estos dos delitos precluye hasta el 19 de octubre del año 2025, información que fue confirmada por las fuentes judiciales de este proceso. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Vamos primero con una reacción de parte del ex senador José Obdulio Gaviria y vamos a ir luego con el abogado Miguel Ángel del Río. Vamos a intercalarlos uno y uno, también para mantener un equilibrio necesario entre un caso como este, que es delicado y que sabemos que además llega muy, muy profundo en las fibras sensibles del país. Calma, siempre calma. Senador José Obdulio Gaviria, buenas tardes. ¿Y cómo recibe usted esta noticia, la decisión de la Fiscalía de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe? Lamentando el desenlace hasta el momento. Hasta el momento es muy importante la aclaración que usted ha hecho de un proceso que es la razón de la sinrazón, como diría Cervantes. Y obviamente, pues el presidente enfrentará con toda entereza y con todos los argumentos que además le dan absolutamente la razón de que nunca cometió delito ni nunca actuó en contra de ningún tipo penal, como los que, por razón de las circunstancias, este proceso que casi que parece una comedia de las equivocaciones, lo ha venido mortificando desde el año 20, creo, más o menos. Senador José Obdulio, abogado Miguel Ángel del Río, usted hace parte además del equipo que ha presentado elementos probatorios, que ha llevado este caso ante la justicia. Cuéntenos cómo reacciona ante este anuncio de la Fiscalía. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y a toda su mesa de trabajo. Una gran satisfacción. Hoy es el Día de las Víctimas y fíjese que casualmente hoy queda radicado el escrito de acusación. Durante muchos años hemos enfrentado esta acusación como representantes de víctimas y finalmente, después de un largo debate de 2 solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación, hoy finalmente se hace lo que nosotros en un momento, desde un primer momento, hemos pedido. Existen suficientes elementos materiales probatorios para ir a juicio. Usted lo decía muy bien en el contexto. Esto no es una sentencia condenatoria. Esto es un avance para nosotros significativo. Ya será un juez de conocimiento, un juez de la República, el que tome una determinación en un juicio, en un debate donde se enfrentarán las partes, es decir, Fiscalía General de la Nación y víctimas en contra de la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero hoy recibimos con gran satisfacción esta noticia que, repito, es histórica, es importante. Tenemos un pequeño problema procesal, Juan Pablo, y es que el próximo año, en octubre de 2025, prescribe la acción penal que ha sido algo que nosotros hemos advertido con suficiencia, pero por lo menos hoy estamos satisfechos con la decisión de la Fiscalía General de la Nación. Sí, quiero regresar con el senador, ex senador del Partido Centro Democrático, que lidera políticamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria. Usted insiste que es un golpe también a la integridad del exmandatario y que usted ratifica la inocencia, pero aquí este proceso ya ha pasado por varias instancias judiciales desde 2018, cuando el caso dio un giro inesperado. ¿Por qué insistir en que no hay argumentos, aunque en este momento la Fiscalía dice que sí los hay y por eso lo llama a juicio? ¿Esas pruebas, ese llamado a juicio, para usted no tiene validez por parte de un fiscal? Primera vez que ocurre que en una... Se nos fue la señal, estamos en línea con el ex senador José Obdulio Gaviria. Hemos estado muy pendientes, Juan Pablo, porque incluso va a haber un pronunciamiento por parte del Centro Democrático. Estaremos atentos también de la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero mientras tanto queremos conocer la información, la reacción del ex senador. ¿Me escucha aquí bien? Ex senador José Obdulio, ¿nos escucha?
No, vamos a restablecer la comunicación, vamos a ver qué pasó con el ex senador Gaviria. Entre tanto, Mauricio, adelante con el abogado Miguel Ángel del Río. Abogado Miguel Ángel, ahora que viene la etapa de se presenta el escrito de acusación, se va a acusar formalmente ante un juez de conocimiento al expresidente Álvaro Uribe, posteriormente ya será la audiencia preparatoria de juicio y allí se van a presentar las pruebas. Puede llegar pruebas sobrevivientes, nuevas pruebas, ya sea por parte de la defensa o por parte de la fiscalía, en este caso de las víctimas también, en este proceso, que se puedan aportar aquí en adelante como hechos nuevos? Bueno, muy buena pregunta, Mauricio. Pero antes de eso, ojalá cuando regrese el doctor José Obdulio nos pueda decir, es que sí hay muchas decisiones más allá de la posición personal que él tiene. La Corte Suprema de Justicia, 2 juzgados penales de conocimiento y el Tribunal Superior de Bogotá establecieron que existían suficientes elementos materiales probatorios para ir a juicio. No es una obsesión de la representación de víctimas, estamos respaldados por la Administración de Justicia. Ahora, nosotros no confiábamos en los anteriores fiscales delegados, ni en el doctor Jaimes, ni en el doctor Cárdenas. Por eso nosotros no le habíamos entregado los elementos materiales probatorios que sustentamos en las audiencias de preclusión. Con esta nueva fiscalía pondremos de presente a este fiscal los elementos materiales probatorios que tiene la representación de víctimas para ser parte también de la adición del escrito de acusación. Porque no solamente lo que ha recaudado la fiscalía, sino lo que tiene la representación de víctimas, que han sido el verdadero sustento, porque recordemos que antes de esta erradicación del escrito de acusación estaban enfrentados fiscalía y representación de víctimas. Ahora, bajo el amparo del escrito de acusación, se entregarán todas estas evidencias para que en el debate, en la audiencia preparatoria, se puedan establecer como elementos poderosos para ir a juicio, entre otros las declaraciones en juicio del señor Juan Guillermo Monsalve, las declaraciones de Deyanira Gómez, las inspecciones que ha hecho esta representación de víctimas sobre los relojes con los cuales se grabaron o se grabó al abogado Cadena en la cárcel Picota, y una suerte de evidencias probatorias que tiene toda esta representación de víctimas, que hoy confiamos en esta posición de la Fiscalía General de la Nación. Sí, en ese sentido regreso con el senador José Obdulio Gaviria para preguntarle lo que dice el abogado Miguel Ángel del Río, y es que este caso ha sido estudiado y la Corte Suprema de Justicia, 2 juzgados de conocimiento y además el Tribunal Superior de Bogotá han encontrado razones judiciales para que se llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿No cree usted entonces en la justicia de estas instancias, José Obdulio Gaviria, ex senador? Más para que se siga relamiendo el bozo, que falta la forma como interceptaron el teléfono del presidente Uribe, siendo el jefe de la oposición en el Senado de la República en ese momento. Adujeron que se estaba interceptando el teléfono de un representante de la Cámara del Chocó con el objeto de tener conversaciones de las cuales no se desprende ninguna comisión de delito, más aún se desprende una mente absolutamente decente, una persona incorruptible, una persona que cuando habla habla todo directamente, habla con millares de personas en esas largas semanas de interceptación, y no se deduce de allí ninguna conducta, ni siquiera que roce la inmoralidad, ni menos los tipos penales. Estamos hablando de un proceso que va a ser parte de la historia universal de la infamia, pero del cual el presidente Uribe saldrá airoso. Insistirle. Usted dice que las pruebas muestran que no hay un roce de inmoralidad por parte del expresidente. Sin embargo, quiero insistirle en lo que no ha dicho Miguel Ángel del Río, ni la oposición, sino la Corte, 2 juzgados de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá y hoy un fiscal. ¿Eso para usted no tiene validez? El caso específico de la Corte y del doctor Reyes, quien ordenó las interceptaciones, actuó criminalmente. Fueron pruebas criminalmente obtenidas y además tenían un objetivo preciso: debilitar la oposición al presidente Santos, y estaba
estaban haciendo un acto delincuencial respecto al jefe de la oposición en el Congreso de la República, fundador y jefe del partido mayoritario en ese momento. Ese es este proceso. Y los dos personajes no pasarían una prueba en ninguna escuela de derecho. Los dos personajes que este señor menciona no pasarían una prueba en el análisis probatorio, en la crítica del testimonio, en ninguna circunstancia. Y esos telefonitos que se inventaron, de donde no se desprende absolutamente la comisión de ningún acto, insisto, ni siquiera inmoral, sirve como mecanismo para llevar ante la justicia al jefe de la oposición. Y hoy entonces, por eso se relame el Bozo, con una fiscalía en entredicho, con una fiscalía de la que todos tenemos hoy por hoy, en este momento, por lo menos sospechas de una terrible parcialidad. Entonces procede incluso en un día venturoso para el representante de las víctimas, según dice él, el Día de las Víctimas en Colombia. Este es un proceso en donde pues lo que lamentamos es cómo se destruye la legitimidad y credibilidad de un aparato de justicia respetable, cómo se concreta un proceso de persecución completamente planificado y con armas torcidísimas contra el jefe de la oposición, y con resultado evidente, callarlo, y más aún en este momento en donde prácticamente la única voz que acatan los colombianos, que oyen los colombianos, que aúna el criterio y el punto de vista de los colombianos frente a un régimen nefando, entonces hay que someterlo y hay que convertirlo en víctima de un proceso absolutamente absurdo, como lo he dicho. Sí, permítame, senador, porque quiero transmitir o trasladar parte de su razonamiento y de sus argumentos al abogado Miguel Ángel del Río. Abogado, dice el ex senador José Obdulio Gaviria que esta es una fiscalía que está en entredicho para toda una porción del país. Y hay otra porción del país para la cual la fiscalía anterior, la de Francisco Barbosa, era la que estaba en entredicho. ¿Cómo hacemos? Y más aún cuando, por lo menos en este espacio informativo, si hay algo por lo que abogamos es que los fallos judiciales se respetan, nos gusten o no nos gusten. Pero ¿cómo hacer para que la fiscalía no se vea cuestionada o no resulte en entredicho, como lo señala el ex senador José Obdulio Gaviria? Claro, Juan Pablo, pero la conclusión de eso es que no podemos tratar de interpretar las cosas a nuestro acomodo cuando no nos favorecen. El ex senador José Obdulio ha tratado de contaminar de política lo que es una decisión judicial. Cuando se solicitaba la preclusión por parte de la Fiscalía, sí le parecía al ex senador y a todo el partido cercano al expresidente Uribe que se estaba actuando con objetividad. Pero fíjese que abandonemos el ejercicio político. Bien lo decía María Camila, ¿qué decir frente? Es que no es la representación de víctimas, no es una obsesión por parte hoy de la Fiscalía General de la Nación, es que es la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ni más ni menos que el señor José Obdulio Gaviria, que ha respetado la Administración de Justicia, decir que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia actuaba como criminales. Pero imaginémonos que eso es un debate que ha sido además construido a través del propio ex senador Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿qué decir de dos jueces de la República independientes? Dos jueces de conocimiento, dos mujeres muy valientes. ¿Y qué decir del Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal? Es decir, todo el engranaje de la Administración de Justicia tiene un sesgo político. Eso no tiene fundamento, no tiene ningún sentido. Sometámonos a las evidencias probatorias, y es que la representación de víctimas ha demostrado a través de elementos materiales de convicción que vale la pena y que existen evidencias para ir a juicio. Y es que el juicio será el debate natural. Allá nos enfrentaremos
a la representación de la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, y finalmente un juez de conocimiento dirá quién tiene la razón, pero contaminar de política bajo ese argumento bastante precario por parte del señor José Obdulio Gaviria es entrar precisamente a lo que él invita, a la polarización. Ya saldrá el señor Álvaro Uribe Vélez a decir que entonces esta nueva fiscalía está construyendo, pero hay un argumento poderoso, y Juan Pablo lo daba, es que el fiscal que está radicando el escrito de acusación estaba dentro de la administración del fiscal Barbosa con la orden de seguir adelante en el proceso, y la decisión que tomó es llevar a juicio al señor Uribe Vélez. Es un fiscal que fue delegado en la administración Mancera y en la administración Barbosa. Entonces se cae de su peso el argumento precario que contamina de política lo que es hoy un ejercicio de justicia. Si van a seguir con ese argumento, seguramente van a ser derrotados en juicio. Que se preparen para construir argumentativamente y con elementos de convicción lo que es hoy el verdadero debate. No politizarlo, porque enfrentamos entonces al país en dos trincheras: los que apoyan al expresidente Uribe, los que no lo apoyan. Como representantes de víctimas existen elementos objetivos que demuestran esa responsabilidad penal. Alejémonos de la política y concentrémonos en la justicia. Bien, abogado, no se me mueva, porque le quiero transmitir exactamente esa misma pregunta al ex senador José Obdulio Gaviria, porque como ciudadano y sobre todo como demócrata, a mí me preocupa que una decisión, ya sea a favor, ya sea en contra de Álvaro Uribe, pues pueda generar nuevos elementos para hacer aún más complejo el estar en Colombia, a tensionar aún más la situación política y a enardecer los espíritus. ¿Cómo hacer, ex senador José Obdulio, para que este proceso no se contamine por política y avance dentro de las vías de la justicia, y en este caso en manos de un juez de la República, de tal forma que le dé tranquilidad y garantías a las dos partes que están en este momento en juego? ¿Cómo vamos a hacer eso si un proceso nació torcido? El presidente Uribe incluso llegó a decir, y varios analistas lo escribieron, el presidente Uribe estaba secuestrado por la Corte. No sé si recuerdan eso. Si lo googlean ahí van a encontrar esa expresión. Y esa es la visión que casi todos los analistas serios y todos los juristas que observaron el desarrollo de la argumentación de quienes, comillas, víctimas, presentaron una serie de infundios contra el presidente Uribe sin ningún fundamento, y basados además también en unas grabaciones que no bajo de su calificativo de infame, ordenadas por la Corte Suprema a un representante a la Cámara en el teléfono del presidente Uribe. Una especie de transmutación extrañísima de líneas telefónicas. Ahora, yo actúo como analista político hoy, yo no soy dirigente político, ni soy tampoco la defensa. Yo no sé, no conozco cómo va a orientar la defensa su argumentación y el mismo presidente Uribe, pero sí dejo constancia de lo que he dicho y dije siempre de ese proceso. Estaba en ese momento en el Senado de la República, me referí públicamente y en el propio Congreso a una decisión que tenía todos los visos de un secuestro político, de una campaña orquestada para obligar al jefe de la oposición política colombiana a retirarse del Congreso de la República, del Senado de la República, y para acallarlo, cosa que además no ha podido hacer. Pero venga, ex senador, permítame, porque yo sí tengo que insistirle, porque es que lo decía hace un instante el abogado Miguel Ángel del Río. Entonces ahora toda la rama judicial hace parte de una sola orilla política, y todos los jueces, y entonces todo se va a desconocer. Si usted dice que el proceso nació torcido, ¿usted no cree que un juez de la República estará en capacidad de darse cuenta de ello y juzgar al respecto? O si el proceso está bien hecho, pues tendrá un juez de la República la capacidad de juzgar en justicia y decir, mire, sí, el señor es culpable. O sea,
¿Cómo así? O sea, ¿no se puede confiar en los jueces en Colombia? ¿En ninguno? No, concretamente en esa sala penal de la Corte que inició este proceso probioso, no se puede confiar. Pues mire, Juan Pablo, si le parece, podemos escuchar una reacción también, un audio que nos acaba de enviar la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, mientras que seguimos con estas reacciones muy importantes también, mientras que esperamos la respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, vamos rápidamente con esa reacción, le haremos un par de preguntas más a nuestros invitados y continuaremos con esta que sin duda es la noticia del día en Colombia. Sí, se pueden conectar en W Radio Colombia. Eso fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Confiamos y seguiremos confiando en la inocencia del presidente Uribe. Es absolutamente inaceptable que se le hable a un juicio a quien simplemente buscó la manera de contener que los adversarios políticos siguieran buscando amañadamente testimonios en su contra. Testimonios todos falsos y con propósito de que los criminales recibieran beneficios a cambio de enlodar una persona que ha trabajado por Colombia, que sigue y seguirá siendo uno de los presidentes más queridos de todos los colombianos. Es un complemento perfecto a este gobierno que pretende desconocer todo lo que ha hecho Colombia, pero sobre todo destruir todo aquello que tenga valía. Abogado Miguel Ángel del Río, acaba de decir el ex senador José Obdulio Gaviria que no se confía en los jueces, pero ahora, ¿cómo hacer para, no sé, evitar que este caso, como muchos otros, terminen como siempre acudiendo al sistema interamericano de derechos humanos? No, pero es que eso es una infamia, Mauricio, es un irrespeto, además que un hombre como José Obdulio Gaviria nos diga que el presidente Uribe estaba secuestrado por la Corte, por Dios. Es decir, es que a uno le pueden disgustar las decisiones judiciales, y yo he sido el primero que he combatido muchas decisiones que no me gustan, pero de ahí a decir que los jueces que toman las decisiones son criminales, por Dios, eso no tiene presentación. Es que nosotros no podemos contaminar de política un debate como estos. Claro que esto es también un proceso que tiene connotaciones políticas, pero llegar al extremo de decir que los jueces de la República que han tomado estas decisiones son criminales, pues apague y vámonos. Entonces se acabó el Estado Social de Derecho. Pero imaginémonos por un instante que exista un sesgo ideológico por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero el señor José Obdulio no nos dice ¿y qué pasó con dos jueces de la República, dos jueces de conocimiento, la 28 y la 41, que nos dieron la razón? ¿Y qué pasó con el Tribunal Superior de Bogotá? Pues entonces aquí lo que estamos supuestamente, según el señor, es una dictadura de la justicia, y eso no tiene ninguna presentación. Tiene que respetar además el señor José Obdulio, a través de su ceguera ideológica y de obsesionarse entonces con una persecución en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, es someternos a las decisiones de la Administración de Justicia, que son 4, no una de la Sala Penal de Instrucción, son 4 decisiones. Pero decir que entonces el señor Álvaro Uribe Vélez estaba secuestrado por la Corte Suprema de Justicia, y entonces me pregunto yo, ¿y ahora lo está de la Fiscalía General de la Nación? Por Dios, sea decente y ponga un debate decente a la ciudadanía y a la Administración de Justicia. Sí, ex senador José Obdulio Gaviria. Entonces, ¿qué juez le serviría para que usted también estuviera pues tranquilo con una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Porque usted dice que estuvo secuestrado por la Corte y que fueron decisiones que son rechazables por usted. ¿Qué juez le serviría? Un juez pro que no hubiese sido capaz de tomar la determinación que tomó cuando ordenó interceptar a Álvaro Uribe Vélez a través, comillas, de una cuenta de un representante de la Cámara que nada tenía que ver con el presidente Uribe. Un juez probó, ex senador José Obdulio, es que no lo llame a juicio. Un juez probó es que lo estoy hablándole de la Corte Suprema de Justicia cuando ordenó de una manera artificiosa para obtener de alguna manera casi que llevando al extremo cualquier mecanismo legítimo de obtención de pruebas, grabaciones de horas y horas de un expresidente de la República, jefe de la oposición en el Congreso, para someterlo a un juicio. Eso es un proceso, ese fue lo que ocurrió y eso es lo que es este juicio. Y pues el doctor del Río se puede mostrar todo lo ofendido que quiera mostrarse, puede hacer las exclamaciones que desee, pero desde el principio, el asunto que además fue objeto de una
interpelación mía en el Congreso de la República, en el Senado de la República, manifestamos que la orden de captura contra el presidente Uribe tenía todas las circunstancias y los visos de un secuestro. Senador José Obdulio, y aquí voy a retomar también lo que dice el abogado Miguel Ángel del Río, es que, listo, la parte que le corresponde a la Corte Suprema y esa grabación que usted señala como ilegal, pues es algo que ya pasó. Y nosotros, pues si nos quedamos ahí, entonces es como ver el árbol que nació torcido. Esta es la esencia de ese proceso. Claro, pero finalmente el proceso ha seguido avanzando. Esa es la esencia. Y ha pasado por distintas etapas. Además ha sido una farsa total. Claro, pero ha pasado unas ciertas etapas, ex senador, y en la etapa presente también se va a desconocer. Yo la calificaré siempre como una gran farsa y como un gran fraude procesal. Claro, pero igual, yo insisto, hay que hablar de la etapa presente, en donde la Fiscalía hace el llamado a juicio. En la etapa con los abogados, con los defensores, sí, porque obviamente me va a hablar de las... Yo en este momento le hablo como un dirigente político que conoce las circunstancias políticas del caso. Por eso lo llamamos, porque además queremos conocer su perspectiva, y por eso lo quiero llevar al final del juicio, porque finalmente ahora hay un llamado a juicio, y en algún momento se terminará con una sentencia, con una decisión de un juez. Si ese juez tome la decisión que tome, ya sea determina Álvaro Uribe no es culpable, déjelo libre, o Álvaro Uribe es culpable y hay que dictar una condena, ¿usted va a aceptar lo que decida ese juez? Bueno, esto es una tarea que ya dirigirán y conducirán los abogados del presidente Uribe y el propio presidente Uribe. Pero en su fuero interno, ex senador, porque finalmente usted es un hombre político. No me someta a mí a conversaciones absolutamente personales suyas y mías. Es que yo le estoy diciendo lo que yo considero o consideré siempre como senador de la República cuando se produjo el hecho. Asunto que hoy horroriza a un abogado, y no sé si en esa época no le horrorizó tanto porque era además un senador de la República, cosa que trascendió a los medios. Por eso digo que googleando van a encontrar esa afirmación mía. Eso es todo. Y hoy lo único que le deseo al presidente Uribe es fortaleza de espíritu, capacidad de enfrentar esta circunstancia de la vida en donde el gran líder de la nación colombiana, el más importante presidente de Colombia en todos los tiempos, el gran colombiano, es sometido por una en una maquinación infame a un proceso en donde prácticamente el resultado práctico es acallar. Ex senador José Obdulio Gaviria, gracias por estar con nosotros y eso sí, le insisto, esta no era una conversación privada entre usted y yo, pero sí es importante que un hombre de su talla política pues envíe un mensaje, y uno esperaría que un hombre de su talla política, más allá del episodio de la Corte Suprema, enviara un mensaje de respeto a la justicia, porque en lo personal, y ahora sí, es una conversación personal, la justicia creo que debe ser respetada, y es algo que hace parte además del Estado de Derecho. Gracias por estar con nosotros, ex senador. En un Estado de Derecho, la justicia debe ganarse el respeto. Muchísimas gracias, ex senador. Abogado Miguel Ángel del Río, estaremos atentos entonces a lo que sigue después de esto, porque me imagino que ya tendrá a través de la judicatura que definirse qué juez llevará el caso del expresidente Álvaro Uribe, ¿es correcto? Así es, Juan Pablo, estamos a la espera entonces de que nos trasladen el escrito de acusación, y después de la radicación del escrito por reparto se asignará un juez independiente de conocimiento, precisamente para citar audiencia de formulación de acusación, donde tanto la Fiscalía como esta representación de víctimas expondrán los elementos materiales probatorios que llevaremos a juicio. La gran invitación, Juan Pablo, es no hacer de este un ejercicio de polarización. Yo creo que más allá de las diferencias, y te lo digo yo, que he sido un gran que he confrontado, digámoslo así, a la Fiscalía General de la Nación, la de Barbosa y anteriores, siempre he considerado absolutamente respetuoso las decisiones dadas por los jueces de la República. Entonces, vamos a ver qué pasa en juicio. Esto no es una sentencia condenatoria, esto es un camino procesal que termina con una decisión de un juez independiente, sea la que sea. Un abrazo para todos en la mesa de trabajo y a todos sus televidentes. Muchas gracias. Gracias, abogado Miguel Ángel del Río.
Me están preguntando, Mauricio, ¿por qué razón no están con ustedes los abogados del expresidente Álvaro Uribe para que den la perspectiva de la defensa? Sí, señor. ¿Qué sabemos, por favor? Buscamos a los dos abogados. Por un lado, el abogado Jaime Lombana manifestó que no se han notificado y que en consecuencia, pues hasta que no lo hagan, hasta que no conozcan la providencia, pues no se van a pronunciar al respecto. Y el abogado Jaime Granados, ya incluso en su cuenta de X, ya puso una publicación en la que dice, no sé si lo tengamos ahí, ante las noticias que circulan en medios sobre la existencia de un comunicado de prensa de Fiscalía en relación con llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe, esta defensa informa que no ha recibido notificación de esta decisión ni traslado del escrito de acusación. Estaremos atentos. Muy bien, Mauricio, vamos a hacer una pausa, en segundos volvemos con esta que es la noticia de última hora en Colombia y que sin duda tiene unas repercusiones no solamente en términos judiciales, sino políticos. Y por eso, enseguida, vamos a tener otros invitados que nos permitirán analizar y avanzar en esta discusión. Porque no solamente es el llamado a juicio del expresidente Uribe, sino también cómo hacer para, bueno, lo mismo que hablábamos cuando la elección de la fiscal, cómo hacer para que la confianza en la justicia se restablezca de tal forma que no nos quedemos con unas posiciones políticas que sencillamente le den la espalda a la justicia cuando sienten que ésta no les favorece. Y eso es un problema en una democracia, es un problema mayor. En segundos continuamos con este que es nuestro tema. A esta hora en Sigue la W, volvemos.